A ver en la computadora. Sí. Es un gusto para mí estar con todas y todos ustedes. Sean bienvenidos. En nombre del Museo Regional Omar Salazar Obando, Proyecto de Acción Social de la sede del Atlántico de la Universidad de Costa Rica, les doy la bienvenida a esta actividad que tiene por título Desarrollo y Arqueología en el Cantón de Turrialba, a cargo de la arqueóloga Ifigenia Quintanilla Jiménez. Con más de 25 años de investigación en el territorio nacional, Ifigenia se ha desenvuelto en ámbitos en los que los arqueólogos nacionales poco nos hemos involucrado. Es consultora en gestión del patrimonio cultural, como también es investigadora y docente para instituciones como el Museo Nacional de Costa Rica. Trabajó desde previo ahí para la UNESCO, para la Universidad de Costa Rica, la Universidad Nacional y también para la Universidad Autónoma de Barcelona. Su campo de especialización en específico en arqueología está centrado en la arqueología del trópico y el estudio de la escultura precolombina. Es también autora del reconocido libro Esferas precolombinas de Costa Rica, que ya no se consigue del todo. Y pues nada, es un gusto tenerla ya entre nosotros nuevamente. Es suyo el micrófono. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Buenas tardes, Fernando. Muchísimas gracias por la invitación. Hace unos meses hablé con Fernando que me propuso dar esta charla y en el interín de esto, cuando dijimos 22 de septiembre, parecía tan lejano y bueno, en este tiempo han pasado un montón de cosas. Y una de esas cosas es que yo tuve COVID hace poquito, vengo saliendo del COVID, estoy bien, pero parece que por ratos con el COVID como que se me olvidan cosas y me quedo medio ahí trabada. Entonces, cualquier cosa es responsabilidad del COVID, no mía, que no esté suficientemente brillante o destacada hoy. Esta charla me ha costado pensarla en el sentido de que yo decía que realmente qué voy a decir, porque la conferencia surgió por haberle comentado a Fernando que yo había hecho una evaluación arqueológica en las instalaciones de la sede del Atlántico de la Universidad de Costa Rica, en un área donde proponen construir, está planteado construir un auditorio. Y bueno, Fernando quería saber, pero en realidad esta charla no es, casi que no vamos a hablar de qué fue lo que encontré, ni qué es lo que hay ahí en la sede del Atlántico. Más bien, este trabajo que yo hice, una evaluación de impacto arqueológico para detectar la cantidad de restos, el estado de conservación del sitio, definir los impactos que se ocasionarían por la construcción de ese auditorio, ha sido una razón para empezar a hablar de algo muy importante, ¿verdad? Que es sobre arqueología, sobre desarrollo, sobre obras de infraestructura, ¿verdad? Y sobre un aspecto muy importante que es cómo nos relacionamos nosotros con el patrimonio arqueológico. Y yo voy a decir algo acá, ¿verdad? Que espero que desde la sede del Atlántico y de la Universidad de Costa Rica no se lo tomen a mal, ¿verdad? Pero es un ejemplo. El punto es que la sede del Atlántico en Turrialba está construida sobre un sitio arqueológico. Igual que están construidos muchas obras de infraestructura, muchas casas, muchas obras de gobierno en el mismo Valle de Turrialba sobre sitio arqueológico. Entonces, cuando yo fui a hacer la evaluación, ahí esta imagen muestra los pozos de prueba. La pregunta es, ¿por qué sitios arqueológicos como este sitio arqueológico, como este C32 Cura, registrado desde finales de los años 60, ya en los años 70 conocido, por qué estos sitios prácticamente han sido destruidos? ¿Por qué se han construido obras? ¿Y por qué no se cuenta ni con un plan? ¿No? ¿Por qué no se cuenta con un plan de manejo? ¿Por qué no se cuenta con ninguna decisión
institucional para gestionar este patrimonio que está en una propiedad estatal y de una universidad Perdón, pública. pero no está compartiendo las diapositivas. No estoy compartiendo. Está compartiendo la pantalla, pero no las diapositivas. Bueno, ya, perdón, voy a reproducirla. Entonces, la pregunta, ¿verdad? Es, ahora, Fernando. Cambie de diapositiva para ver. Es que estamos en la primera, en la primera diapositiva. Un momentito. Es que la primera, la segunda. La segunda no se ve. La segunda no se ve. Entonces, Tal la vez, tercera. no, tampoco. Está Entonces, en esa imagen únicamente. no, entonces es que yo le explicaba a Fernando que tuve un accidente. Ahí Ahora, ya, tercera. Bien. ok. Segunda, La correcto. primera. ¿Estamos? Ok, Estamos. buenísimo. Disculpe. Entonces, la pregunta es, ¿por qué construimos sobre los sitios arqueológicos? ¿Por qué tanto instituciones de gobierno, tanto empresa privada, tanto familias, ¿verdad? ¿Por qué construimos, por qué nos relacionamos de esta manera con el patrimonio arqueológico nacional? Por ejemplo, este estudio, ahorita les comentaré un poquito, en la sede del Atlántico se hace porque se va a construir el auditorio, pero porque el auditorio se va a hacer con fondos, no sé si del Banco Mundial o del Banco Centroamericano de Integración Económica, y estas instituciones obligan a hacer estudios de impacto ambiental. Sin embargo, lo que no tiene la obligación de hacer estudios de impacto ambiental no hacen, no atienden el componente arqueológico y día a día se destruyen los sitios arqueológicos, se construyen sobre eso. Entonces, la pregunta de fondo, ¿verdad? Es qué es lo que ha hecho que nosotros como costarricenses tengamos esta relación con el patrimonio, ¿verdad? Donde lo que se llama desarrollo sea tan incompatible con la conservación, la protección, la puesta en valor del patrimonio. En el caso aquí de la sede del Atlántico, era como la tercera vez y por estos fondos internacionales que se hacían evaluaciones arqueológicas. Sin embargo, años atrás, desde que se empezó a construir la sede, teniendo el museo, y ahí reto a Fernando y a las personas que están a cargo del museo ahora, ¿por qué teniendo un museo, verdad? No, este sitio nunca se ha investigado estando en la misma universidad. Entonces, para mí esto tiene que ver con causas muy profundas, ¿verdad? Y tiene que ver con nosotros como país y tiene que ver con nuestra idea de lo que es patrimonio y de dónde debe estar el patrimonio y cómo se tiene que ver el patrimonio. Entonces nosotros estamos muy acostumbrados, ¿verdad? A la cultura del objeto, al objeto que está en el museo, al objeto que se extrae, que se quita, que se lleva, donde los sitios arqueológicos son simples espacios donde estaban esos objetos, ¿verdad? Y desde el siglo XIX, que empezamos con un afán muy coleccionista, se crea el Museo Nacional y se dedica prácticamente la institución más importante a guardar, recoger, y no es hasta finales de los años 60 del siglo pasado, principios de la década de los 70, cuando Carlos Aguilar empieza a investigar el sitio Guayabo, y esto tiene relación con la profesionalización de la arqueología y la arqueología ya de una visión más científica, ¿verdad? Donde se vuelven los ojos al sitio arqueológico, en este caso al sitio Guayabo, y se declara monumento nacional, ¿verdad? En el contexto de las áreas protegidas, porque el monumento Guayabo va a ser protegido dentro de lo que es en ese momento el sistema de parques nacionales. Y ahora en el área de conservación central, en la administración del Monumento Nacional Guayabo, ¿verdad? Entonces, nosotros como país, como ciudadanos, nos hemos acostumbrado durante mucho tiempo de que lo que importan son los objetos completos, los objetos que se llevan, que se guardan, que se ponen en el museo, y los sitios arqueológicos, los espacios geográficos que le dan contenido, que le dan sentido, que
es a los que se relacionan esos objetos, simplemente son lugares que yo me he atrevido a decirlo así, ¿verdad? Que simplemente es como un desguace, ¿verdad? Y a veces nosotros como arqueólogos o arqueólogas hacemos desguaces arqueológicos, excavamos sitios arqueológicos donde se va a construir una obra, sacamos lo que hay y eso se lleva. Se coloca en los museos, se guarda en cajas y está en bodegas y muy poquitos de esos objetos se exhiben. Entonces tenemos un problema, ¿verdad? Que viene desde muy atrás, de tener objetos, museos llenos de objetos, ¿verdad? La mayoría de ellos objetos huérfanos que no tienen datos de su contexto, de su origen, y donde se lucen y se muestran a partir de sus cualidades estéticas, de los criterios también de selección de los museógrafos, curadores, ¿verdad? Que deciden que se exhibe o que no. Y donde se va a exhibir lo completo, lo bello, lo raro, lo singular. Y donde lo roto, lo quebrado, pues se queda en las bodegas. Lo que tiene que ver con vida doméstica, lo que tiene que ver con determinadas prácticas sociales, pues eso queda guardado. Y entonces los sitios arqueológicos en este enfoque quedan invisibilizados, ¿verdad? Porque vamos a los museos y yo hoy le enseñaba a los estudiantes yo también doy la asignatura de arqueología aplicada al turismo y yo les enseñaba la famosa mesa del monumento Guayabo que extrajo Anastasio Alfaro. Esa mesa se exhibe en el Museo Nacional y en ningún lugar dice que viene de Guayabo, ¿verdad? Entonces, hasta cuando se exhiben los objetos se vuelven huérfanos de su historia. Y eso entonces nos marca ideológicamente, nos marca desde la ciudadanía, nos marca la relación que tenemos nosotros con el patrimonio, donde lo que queremos son ver objetos. Y los sitios arqueológicos se nos convierten en elementos extraños. Y en el caso de lugares donde aparecen sitios arqueológicos y se quiere desarrollar un proyecto de infraestructura, pues el sitio arqueológico no solamente es extraño, sino que es un problema. Es un costo para el proyecto, es un dinero que se tiene que asignar a investigación arqueológica y donde muchas veces, dependiendo de las condiciones del sitio arqueológico, se dice, bueno, no, ahí no es necesario hacer nada, no, solo vamos a supervisar. Y luego viene la maquinaria, expone objetos que se les hace rescate arqueológico, se llevan y el conjunto, la integridad del sitio arqueológico no es tomada en cuenta. Y entonces los sitios arqueológicos en el contexto de los proyectos de desarrollo de construcción de infraestructura son un problema. Son un problema que encarecen la construcción, que encarecen los tiempos, que molestan a los ingenieros y a los diseñadores. Y entonces aquí entramos a otro aspecto, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Cómo compaginamos, verdad? La protección, la conservación de los sitios arqueológicos y no nos convertimos simplemente en desguazadores del patrimonio, ¿verdad? Y esto es un tema que yo como consultora independiente, como consultora que hago estudios de impacto arqueológico, siempre me pregunto, y yo digo, yo tengo que ir a investigar ese lugar, tengo que determinar qué hay, y luego si me contratan tengo que ir a extraer lo que hay, llevarlo, liberar el espacio y que se construya ahí. Y ya se quitó ese problema que es el sitio arqueológico. Y si el sitio tenía objetos bellos, si tenía objetos muy singulares, pues quizás en algún momento se exhiba en algún museo, en el Museo Nacional, se le haga una exhibición específica y entonces podamos verlo. Y si no, pues quedará entre los cientos o miles de cajas que están guardadas en los depósitos. Hay otro elemento importante, ¿verdad? En el contexto de lo que hablamos de arqueología y desarrollo, es que nosotros el pasado lo vemos totalmente desvinculado de gente. Es pasado, ¿verdad? No lo relacionamos a pueblos indígenas concretos, no le damos sentido de identidad a esos objetos en relación con los descendientes, ¿verdad? De hecho, hay casi una política nacional para no darle etnicidad, para no relacionar ni sitios arqueológicos ni objetos arqueológicos a grupos indígenas actuales o que hayan quedado documentados etnográficamente o etnohistóricamente. Entonces, cuando los objetos están despojados,
cuando están desvinculados a personas y simplemente son objetos remanentes de un pasado a los que no les vinculamos nosotros con ninguna historia, con ninguna población, con ninguna gente, y simplemente hablamos de fases, de periodos, hacemos descripciones, a veces cosas que solamente los arqueólogos o arqueólogas entendemos, pues entonces esta visión de enfocarnos en los objetos y luego de deshistorizar, ¿verdad? Porque no vincular los objetos ni los sitios arqueológicos a poblaciones concretas, eso es una forma de borrar la historia, ¿verdad? Es deshistorizar. Entonces tenemos ese otro problema, ¿verdad? Y las poblaciones indígenas actuales, dentro de todo el despojo que han sufrido, es el despojo de su pasado, ¿verdad? Un pasado que se ha convertido en identidad nacional, que es de todos los costarricenses, del que nadie se puede apropiar porque es de todos, y del que ni siquiera las comunidades locales, ¿verdad?, pueden desarrollar proyectos ni estrategias, porque además todo esto que es el pasado, a partir de esos objetos, se ha construido desde la identidad nacional, que es de todos, se centraliza en el Museo Nacional, que es una institución de más de 130 años, ¿verdad?, emblemática en el país, pero el museo es el que se encarga de todo. Ahora no sé si han visto que ahí en Cartago, el sitio Agua Caliente, que ahora llaman Museo Pura Pura, bueno, van a construir un museo regional, local específico para Agua Caliente. Pero esto, digamos, son cambios ya muy recientes, son pasos que más bien habrá que ver, ¿verdad?, hacia dónde irán. Pero el modelo centralizado de que todo va para el museo, de que todo se guarda en el museo y que el museo es el que da sus especialistas o los profesores universitarios de la Escuela de Antropología son los que dan la opinión, ¿verdad? Son las voces oficiales del pasado y de la historia, pues eso también ha tenido una repercusión, ¿verdad?, respecto a cómo las comunidades indígenas tienen acceso a su historia pasada o las comunidades locales vinculadas a territorios históricos antiguos, ¿verdad?, tampoco pueden vincularse a ese pasado. Entonces tenemos mapas, ¿verdad? Mapas, por ejemplo, este mapa de acá son los territorios indígenas actuales. Estas manchitas es donde están los pueblos indígenas. Este mapa de acá muestra cacicazgos a territorios históricos, ¿verdad?, que documentaron los españoles en el siglo XVI. Entonces aquí es más grande la cosa, ¿verdad? Entonces aquí tenemos los huetares, tenemos distintas lenguas, distintos pueblos, por aquí andan los chorotegas, aquí están los bruncas, ¿verdad? Y había toda una diversidad étnico-cultural, ¿verdad? Aquí en la actualidad la vemos reducido como si los pueblos indígenas solo hubieran estado acá. Sin embargo, esto es lo que les quedó del proceso de conquista y colonización. Y luego tenemos espacios, por ejemplo acá, espacios lingüísticos, ¿verdad? De los espacios donde se hablaban, por ejemplo, este 7, desde Quepos hasta Coto 47, o lo que es aquí en el área central, las lenguas que se hablaban, ¿verdad? Lengua huetar, lengua brunca. Hay otras lenguas que también se hablaban en otras partes, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ese 6, que es la lengua huetar, pues todos los que hemos vivido en el Valle Central, que somos de familia nosotros deberíamos hablar huetar. Sin embargo, el huetar es una lengua muerta. Entonces, no solamente ha habido un impacto tremendo sobre los sitios arqueológicos, sobre los objetos y el coleccionismo, sino también sobre las lenguas, sobre los territorios históricos y sobre las poblaciones mismas que se han reducido prácticamente hasta desaparecer a pueblos enteros. Entonces, nuestra relación con el patrimonio arqueológico tiene que ver con estos mapas, tiene que ver con que no conocemos, con que no entendemos, con que no hablamos ni huetar, ni lengua huetar, ni lengua brunca, ni malecu, ni hablamos nada de chorotega, ¿verdad? De que nosotros, como colectividad costarricense, estamos totalmente desvinculados a ese pasado, salvo que seamos indígenas. Pero si somos indígenas, solo podemos ser indígenas en estos territorios que nos están marcados,
marcando. Si me voy del territorio, ya yo no soy indígena, ya soy costarricense normal. No tengo derechos, mis derechos solo están dentro del territorio. Entonces no puedo reclamar, no puedo pedir nada que esté fuera de lo poco que les quedó, ¿verdad? Entonces, esto es un tema muy importante a la hora de entender arqueología y desarrollo, ¿verdad? Porque no es gratuito el que nosotros nos vinculemos con el pasado, en que no haya protección, en que no haya gestión patrimonial, en que haya una manera de relacionarse a los sitios arqueológicos, porque nosotros nos relacionamos con el pasado, nos relacionamos con los pueblos indígenas, con esa historia antigua, de una manera totalmente desvinculada, donde el vínculo básicamente son los objetos y la entidad museo, ¿verdad? Y esto es algo muy interesante y es algo importante que tenemos que tomar en cuenta. Hay otro elemento, ¿verdad? Que tiene que ver con los sitios arqueológicos, que están ahí, tienen sus estructuras, pero en Costa Rica se declaró Monumento Nacional, el Monumento Nacional Guayabo en 1973 y hasta en el 2014 que se declararon sitio Patrimonio de la Humanidad a 4 sitios arqueológicos con esferas en Osa, El Silencio, Batambal, Grijalba y Finca 6. A un sitio que se llama El Farallón, tiene declaratoria de Patrimonio Histórico Arquitectónico, pero lo maneja la familia, es propiedad privada. Y el resto de los casi 5,000 sitios arqueológicos que hay registrados en Costa Rica, la mayoría en propiedades privadas, otros en áreas protegidas, nadie los cuida, nadie los protege. Hay sitios, por ejemplo, como el sitio Cutriz en San Carlos, ahí está la marca, comido, absorbido por un piñal, un sitio que tiene estructuras semejantes y toda una serie de elementos muy similares a los del Monumento Nacional Guayabo, con redes de caminos que han sido borradas por las piñeras, y en este momento Cutriz está en medio piñal, ahí en San Carlos. O sitios como La Cabaña en Guásimo, ¿verdad? Donde lo fueron a ver hace un tiempo y que realmente sitios como hay otro que tiene algún grado de protección, que es Las Mercedes, que está en la Escuela de Agricultura del Trópico Húmedo, pero que no son gestionados ni manejados, ¿verdad? Hay muchos sitios arqueológicos que nadie sabe siquiera si existen. Y la única manera a veces a los que se vuelve a estos sitios arqueológicos es porque hay que ir a hacer una evaluación de impacto arqueológico. Si no, se construye, se siembra piña, se siembra caña, se siembra café, se hacen urbanizaciones y simplemente no pasa nada. ¿Verdad? Entonces, aquí estamos en Guayabo, en Turrialba. ¿Verdad? Turrialba, si lo dijéramos, como dicen el agente de turismo, es un cantón intensamente arqueológico. Turrialba es el cantón de la arqueología, igual que Carrillo, igual que Oz, pero igual que todo Costa Rica. Turrialba, perdón, estuvo intensamente ocupado en tiempos precolombinos. De hecho, Turrialba es el único, el Valle de Turrialba, y el cantón casi en general, es el único que presenta toda la secuencia de ocupación desde hace más de 12,000 años. Hay evidencia de la llegada de los españoles, hay restos coloniales y hay población indígena viva actual, ¿verdad? Entonces, todos estos triangulitos son los sitios arqueológicos que se han registrado en Turrialba, en la cercanía del valle, ¿verdad? Entonces, uno dice, bueno, pero prácticamente están uno encima del otro, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿qué ha pasado con todos estos sitios arqueológicos? ¿Verdad? ¿Que existen esos sitios? No existen, porque en este momento el único sitio protegido en Turrialba es el Monumento Nacional Guayabo. Pero hubo proyectos grandes, como el proyecto hidroeléctrico Angostura, que inundó sitios arqueológicos. Hay otros sitios arqueológicos que por desarrollo urbano, por proyectos de infraestructura, prácticamente han desaparecido. Entonces, la pregunta es, toda esta riqueza arqueológica, ¿verdad? Toda esta, no riqueza
y lo digo no en términos de que tienen objetos de oro, de piedra tallada, ¿verdad? Toda esta densidad de ocupación tan antigua, donde podemos hablar, documentar en Turrialba toda la historia prácticamente de los últimos casi 14.000 años, quizás puede que hasta más, faltan más estudios. Todos esos 15.000, digamos, pongámonos conservadores, 12.000 años de historia, ¿qué pasa con toda esa historia? Y entonces aquí cuando hablamos de esto, hablamos de lo que es la gestión integral del patrimonio, ¿verdad? Que es la investigación. ¿Cuánto de esto se ha investigado? ¿Qué se sabe de estos sitios? Luego, en la conservación, ¿cuántos de estos sitios están conservados? ¿Cómo está su entorno? ¿Cómo está su paisaje? ¿En qué estado? ¿Cuáles intervenciones se han hecho sobre estos sitios? Y el otro componente de la gestión integral es la puesta en valor. ¿Cómo se ha presentado públicamente? ¿Cómo se ha divulgado esta información? ¿Cómo se ha transmitido ese conocimiento? Y entonces cuando empezamos a preguntarnos desde la investigación, desde la conservación y desde la puesta en valor, decimos, ay, bueno, realmente no sabemos cuántos sitios existen. Bueno, se han investigado estos sitios, pero solo hay un informe que está en los archivos del museo. Nunca se publicó nada sobre eso. No, ahí se encontraron objetos de tal tipo. Sí, es muy antiguo. Sí, pero eso está en un informe guardado en los archivos de tal persona, del Museo Nacional. Y sí, eso fue hace 40 años. O no, ahí se trabajó el año pasado, pero fue que se construyó la escuela y ese sitio ya no existe. ¿Verdad? Entonces, ¿dónde está este análisis sobre la gestión del patrimonio arqueológico de Turrialba que nos permita en este momento decir en qué estado está, qué se puede hacer, qué se conservó, qué se investigó, qué falta por investigar, qué se puede conservar y luego cómo ponemos en valor este patrimonio, cómo lo presentamos públicamente, cómo lo convertimos en un recurso turístico, en un recurso educativo, en lugares de ocio, ¿verdad? Sentir uno que tiene sitios arqueológicos en su comunidad, sentir sitios de valor histórico cerca, eso también es un valor, ¿verdad? Esto tiene que ver con los valores sociales del patrimonio. Yo si viviera en Turrialba, yo me sentiría orgullosa, feliz de saber que vivo en un lugar que fue intensamente ocupado y por alguna razón se vivió ahí, ¿verdad? Pero si yo no conozco nada de esta historia, pues entonces tenemos un problema muy grande. Aquí, este es un mapa que me prestó Felipe Sol. Aquí está el monumento Guayabo, aquí lo pueden ver. Alrededor del monumento Guayabo hay un montón de sitios arqueológicos más que están vinculados y que están vinculados por una red de camino que según Ricardo Vázquez, en los estudios que ha hecho, llegan hasta aquí, al Valle de Turrialba, llegan a la Zoila y la Isabel, ¿verdad? Todos estos caminos que vienen desde acá arriba. Entonces, algo muy importante, ¿verdad? Es que tenemos el Monumento Nacional Guayabo protegido en esta zona, pero nosotros no podemos entender Guayabo en sí mismo. Nosotros tenemos que entender Guayabo en la relación con los otros lugares. Tenemos que conservar los caminos que salen de Guayabo, que son caminos históricos, ¿verdad? Y no solo lo que está aquí encerrado en este pedacito, ¿verdad? Entonces vemos todos estos sitios arqueológicos, vemos los sitios arqueológicos aquí en la parte baja, ¿verdad? Entonces nos empezamos a preguntar, ¿y todos estos sitios dónde están? ¿Cómo están? ¿Verdad? Y entonces aquí llegamos a un punto importante, es cuál es la planificación del desarrollo de Turrialba, cuáles son las obras importantes a corto, mediano, largo plazo de la región, ¿verdad? Y la pregunta es cómo va a impactar estos sitios arqueológicos. Pero es que estos sitios arqueológicos muestran evidencia de distintos periodos, de distintos momentos históricos. Esta secuencia cronológica del Valle de Turrialba, hecha por Ricardo Vázquez, ¿verdad? Muestra, perdón, yo no puedo ver la pantalla porque el monitor está atrás y estoy con mi computadora que se me rompió, entonces calculo que estará por acá, ¿verdad? Pero desde
la época de cazadores-recolectores, hay evidencia arqueológica en Turrialba. De las primeras poblaciones que hicieron cerámica. Luego tenemos grupos agrícolas, luego todo un crecimiento, una gran densidad de población, hasta llegar a grandes asentamientos que como Guayabo pueden ser pequeñas ciudades, pequeños núcleos urbanos, ¿verdad? No son aldeas, son lugares donde hay obras de uso público, hay caminos que llevan a la gente ahí, hay probablemente todo sistema de tributos, hay toda una relación entre un centro mayor y las pequeñas y medianas poblaciones vinculadas. Entonces estamos hablando de toda una complejidad social. Entonces nosotros no podemos ver cada puntito de estos aislados, tenemos que verlos a través del tiempo y qué es lo que nos dicen de estos distintos periodos. Aquí está Turrialba, ¿verdad? Con sitios arqueológicos muy antiguos, con Guardiria, con Florencia, que nos hablan de los cazadores recolectores, de los primeros pobladores del continente americano que estuvieron asentados acá, que se quedaron. Y luego llegaron otros y se quedaron viviendo y desarrollaron sus formas propias, ¿verdad? Se relacionaron con poblaciones vecinas. Y es todo un desarrollo autóctono, desarrollo local, que no depende de ningún centro. No tiene que ver ni con México, no tiene que ver con Perú, no. Estas son poblaciones con un largo arraigo territorial. Entonces nosotros tenemos en Turrialba toda esta secuencia de ocupaciones, toda una gran cantidad de sitios arqueológicos que representan estos momentos, pero en este momento no sabemos cuáles de esos sitios están, salvo el monumento Guayao, no sabemos en qué estado se encuentran esos lugares y lo que no sabemos es cómo se van a impactar, cómo las obras de infraestructura, el desarrollo, y en el caso Turrialba también los fenómenos naturales, el cambio climático, los eventos catastróficos también afectan estos sitios arqueológicos, ¿verdad? Entonces nosotros estamos acostumbrados a la vista del Monumento Nacional Guayao, sitio emblemático, que se agradece en las épocas de don Carlos Aguilar, que tuvo la visión de mirar el sitio arqueológico, ¿verdad? Porque no ha sido política, les digo, hasta el 2014 se volvieron los ojos a conservar y posibilitar la visitación pública de sitios arqueológicos con el sitio Patrimonio Mundial del Diquís allá en Osa. Y si hay sitios, tal vez no con este conjunto, por ejemplo, de gestión de agua, como Guayabo, pero sí con montículos, caminos empedrados, ¿verdad? Como el sitio Cutris, las Mercedes, sitio Pozo Azul, sitio Agua Caliente, diversidad de sitio de La Cabaña, que tienen características similares y que no tienen ninguna medida de protección, que no tienen ninguna medida de cautela patrimonial, que ni siquiera está señalizado que ahí no se puede construir, y si esos lugares no es obligatorio hacer una evaluación de impacto ambiental, pasó con el sitio Williamsburg, un sitio con arquitectura un poco parecido a Guayao, y de La Piñera, al parecer, con maquinaria pesada, levantaron miles de piedras de las construcciones y del sitio simplemente no quedó nada. En el 2001, 2002, por ahí. Y no estamos hablando entonces de tiempos tan antiguos, ¿verdad? Y nadie dio cuenta de que ese sitio desapareció. Lo desaparecieron, lo destruyeron. Entonces, es muy importante, ¿verdad? Por ejemplo, el Monumento Nacional Guayao tiene muchísimos problemas en cuanto a su conservación, en lo que se pueda estar colapsando las estructuras, los problemas de la acumulación de agua, problemas de biodeterioro. Sin embargo, está protegido. Sin embargo, tiene una institución que se hace cargo de ese lugar. Pero el resto de los sitios arqueológicos en el cantón de Turrialba no tienen ninguna medida de protección, ninguna medida de cuidado, ¿verdad? Salvo que los propietarios le tengan cariño al patrimonio, como hay algunos, ¿verdad? Y que impiden el saqueo, que impiden el vandalismo y que no
van a construir sobre esos. Hay un caso, yo creo, ahí en Guayabo, cerca de Guayabo, donde se construyó un hotel cerca o encima de estructuras arqueológicas. Un hotel para promover la visitación al monumento y usando el recurso arqueológico como un atractivo, pero no tuvieron o la supervisión, no tuvieron que hacer estudios de impacto ambiental, ¿verdad? Y afectaron sitios arqueológicos. O se construyen, o se siembra, o se hacen caminos que afectan permanentemente los sitios arqueológicos allá. ¿Por qué? Porque no tienen ninguna medida, ni en plan regulador, ni el Museo Nacional ha desarrollado un sistema para demarcar estas como áreas frágiles patrimonialmente, ¿verdad? Pueden ser ambientalmente, que es la categoría que tiene el reglamento de evaluación de impacto ambiental, ¿verdad? Pero todo lo que está fuera del monumento Guayabo, pues simplemente está a merced de los propietarios a la buena, ¿verdad? A ver qué sucede. Entonces, hay elementos importantes, ¿verdad? Por ejemplo, la gente ve este tipo de materiales. Esto salió de una supervisión de movimientos de tierra y de un rescate arqueológico que hizo Luis Alberto Sánchez en la sede del Atlántico, donde tenían que hacer unas zanjas, aparecieron unos metates, hubo que hacer un salvamento, y entonces la gente dice, bueno, pero es que esos solo son pedazos. Son pedazos, claro, pero en la arqueología para nosotros esos pedazos son la evidencia inicial, son los indicadores de cronología, son los indicadores a veces de tipos de sitios. Si yo me encuentro esto aquí, me encuentro esto, me encuentro estos bordes con este color rojo, me encuentro estos peinados, yo sé que esto es de una fase que se llama el bosque, alrededor del 300 antes de Cristo al 300 después de Cristo. Entonces yo puedo decir de qué época es esto. Y no son pedazos que no dan ninguna información y por lo tanto que no habría que cuidarlos. Esto es el elemento base del trabajo arqueológico. Sin embargo, y algunos arqueólogos lo hacen y dicen, no, no, son fragmentos, eso no tiene ningún valor. Están dispersos, no nos dice nada. La pregunta es, ¿realmente no nos dicen nada? ¿Verdad? Nosotros, cuando hicimos la evaluación del área donde se va a construir el auditorio, en la sede, esto es material de la sede, ¿verdad? Estas son hachas, hicimos pequeñas excavaciones de pozos de prueba, tristemente estaba muy alterado, sin embargo, recuperamos información importante sobre el sitio. Y se van a tomar medidas durante la fase de construcción, ¿verdad? Pero si decimos, no, es que ahí solo hay pedacitos, ahí no, eso no vale nada, eso, no, pero es que esto es la materia prima de la investigación arqueológica. La cerámica, la piedra trabajada en sus diferentes facetas, las estructuras a las que están asociadas esos materiales, los cambios en la coloración del suelo, los materiales que han sido traídos de fuera, ¿verdad? Entonces, por la poca educación patrimonial que tenemos, porque no nos han enseñado ni a reconocer ni a darle importancia a este tipo de elementos, es que para nosotros esos solo son pedazos. Y a veces ni siquiera los reconocemos como precolombinos, sino hasta creemos que son tejas, fragmentos de los techos de las casas viejas coloniales. Y no, ¿verdad? A veces un sitio con unos pocos fragmentos como estos puede ser un sitio muy, muy antiguo de hace 3.000 años, 3.500 años, y que es importante por la antigüedad que tiene, ¿verdad? Entonces, al no tener nosotros ni desde la escuela, ni desde el colegio, menos en la universidad, educación en patrimonio, en nuestro patrimonio, ¿verdad? Entonces, a veces, como no vemos la pieza completa, porque nuestra mirada está educada para ver piezas completas, además orientada a ver lo bello, orientada a lo que han seleccionado los que hacen las exposiciones en los museos, pues decimos, no, es que esto no es nada, esto no vale. Y esto es un gran problema para la gestión del patrimonio arqueológico y para la protección y el manejo de este patrimonio en obras de infraestructura. Estas fotos, perdón que se me está moviendo mi pantalla,
Estas fotos ustedes las conocen, ¿verdad? Son fotos de ahora, de julio. Y esto es Turrialba, centro. ¿Ven el impacto de los ríos? Este evento catastrófico que afectó a la población actual también debe haber arrasado con gran cantidad de materiales arqueológicos. Pueden haberlos cubierto. Y entonces aquí ya para hablar un poco más del tema del desarrollo, ¿verdad? La pregunta es, uy, ahora hay que desplazar a la gente, esa gente no puede estar a la orilla de los ríos, no, tenemos que cambiar esto, hay que hacer una planificación territorial. Y resulta que los indígenas es muy probable que se hayan ubicado en las zonas no inundables, en las zonas de mejores condiciones, por un conocimiento que tenían de su entorno, y ya lo hemos empezado a ver, independientemente de estos eventos catastróficos, que Turrialba, ay, ¿qué pasó? Me falta una imagen. Perdón. Estamos empezando a ver, ¿verdad? Que Turrialba Centro se está empezando a desplazar hacia esta zona. Yo no sé cómo le llaman a esta zona. Alguien que conozca, que me lo diga, es que se me olvidó el nombre. Fernando, usted no conoce, Gerardo. ¿Verdad? Aquí Es hay el todo. sector de Cope, ¿no? Ese es, no sé si Vinicio tal vez nos puede... Aquí Torrealba, hay una urbanización, Torrealba. Creo que más bien a ese sector se le llaman como los barrios del este, que Bueno, incluyen el Mora, Azul, que vi que por exacto. ahí son sitios arqueológicos. Esto es la Zoila, ¿verdad? Azul. Y entonces estamos teniendo el problema de que estos proyectos urbanísticos, todo esto probablemente está preparado para construcciones. Toda esta zona hay proyectos urbanísticos sobre sitios arqueológicos muy importantes. Aquí en la Zoila es donde, si no me equivoco, llega la calzada Caragra, que viene del Monumento Nacional Guayabo. Esto está lleno de montículos, de estructuras, de cementerios, pero en los casos en los que se pide evaluación de impacto arqueológico, los van segregando, los van haciendo pequeños y alguien hace un diagnóstico de este pedacito, otro hace un diagnóstico de este pedacito, otro hace un diagnóstico de este pedacito, de este no hacen nada y al final de cuentas, todos los sitios arqueológicos se fragmentan, la valoración es por trozos pequeños y no se ven los sitios arqueológicos como este La Zoila, donde Felipe Sol y Javier Artavia hicieron un estudio, ¿verdad? Hay otros estudios aquí también de otros investigadores, Magdalena, bueno, ya Kennedy desde los años 60 del siglo pasado, ¿verdad? Donde estos sitios es como irles cortando trozos, y en un día toda su integridad se ha perdido. No hay ninguna previsión de definir reservas arqueológicas, de decir aquí no se construye, y tampoco hay una previsión para que estas nuevas comunidades construyan identidad a partir de ese patrimonio donde van. ¿Por qué? Porque este patrimonio va a ser arrasado, porque este patrimonio, estos grandes sitios con montículos, con caminos de piedra, aquí en azul, poniendo una tubería o un cableado, creo que era más tubería, encontraron un metate que es espectacular, que mide más de 2 metros de largo, en plena calle. Se rescató ese elemento junto con otras cosas más y luego siguieron las obras. Ahora hay aquí una propiedad a la par de Urbanización Torrealba, que es un cañal de 3 hectáreas donde van a construir una nueva urbanización. Entonces, aquí, ¿verdad? El punto es, una cosa es valorar el auditorio, una pequeña zona en la sede del Atlántico, ¿verdad? Que sabemos que hay sitio que está impactado, hay que hacer toda la supervisión, hay que ver, rescate no podemos hacer porque se vio que estaba muy afectado por movimientos de tierra antiguos, por material que le depositaron encima, por zanjas, ¿verdad? Trabajamos un pedacito, pero todo esto
También otros arqueólogos van trabajando pedacitos y arqueólogas, y todo esto se va fraccionando y va perdiendo valor patrimonial, hasta que un día ya simplemente los sitios no existen. Entonces alguien dice, bueno, ya hay mala suerte, eso. Bueno, pero el sitio azul, si nosotros analizamos los informes, o el sitio La Zoila, decimos, bueno, pero es que en realidad nadie de Turrialba, la gente de la municipalidad, la gente que se mueve en el sector cultural, tal vez no saben de esto y tal vez no son conscientes, tal vez nunca han ido, nadie les ha dado una charla, los informes son muy técnicos, son descripciones de cerámica y cerámica y cerámica y piedra, y quedaron en la Setena o quedaron en los archivos del Museo Nacional o de la Comisión Arqueológica. ¿Verdad? Entonces, el punto aquí es que hay una amenaza diaria. Yo pienso que aquí, toda esta zona, diariamente se destruye y se afecta patrimonio, ¿verdad? En un cantón con una densidad de sitios tan grande como les mostré en las figuras anteriores, ¿verdad? Y la pregunta es, bueno, está bien, estamos protegiendo el monumento Guayabo, está bien, y la pregunta es, ¿y el resto? ¿Qué pasa con el resto? Ok, se hizo el sacrificio patrimonial para el proyecto Angostura. Miles, bueno, cientos de cajas están guardadas en el museo, quedaron una serie de informes. La pregunta es, ¿dónde se exhibe esto? No se exhibe en el museo de la universidad. Turrialba no tiene un museo donde se exhiba este patrimonio. El monumento Guayabo no tiene ni siquiera un centro de visitantes correcto, ni tampoco tiene museo. Entonces, aquí en Turrialba estamos con una situación interesante donde tenemos un sitio arqueológico emblemático, espectacular, como el Monumento Nacional Guayabo, donde no se muestran nada de los objetos del monumento. Parece que son solo piedras y que están en el Museo Nacional. Ahora no están exhibidos porque la sala de arqueología está en remodelación y está todo guardado. Y luego tenemos una gran cantidad de sitios arqueológicos que se han investigado con materiales que están en los depósitos y donde los esqueletos que quedaron de esos sitios, las estructuras habitacionales, funerarias, están siendo afectadas. Y no solamente los sitios arqueológicos, sino el paisaje, el entorno al que se relacionan. Entonces esto es un tema importante, ¿verdad? Para mí, en el sentido de, ya para ir concluyendo, ¿verdad? Es qué pasa con el patrimonio arqueológico en Turrialba, pero qué pasa con el patrimonio arqueológico en Costa Rica. Porque Turrialba es un reflejo, solamente que un reflejo cruel por la riqueza, porque sabemos, hay lugares en Costa Rica que no se han estudiado. No es que no tienen patrimonio, es que casi no se han estudiado, pero Turrialba sí. Turrialba se ha estudiado, la Universidad de Costa Rica, Museo Nacional, investigadores extranjeros. Turrialba tiene más de 100 años de investigación. Anastasio Alfaro, uno de los pioneros, empezó en Guayabo. Luego vinieron otra serie de investigadores. Todos los del mundo académico tenemos claridad de la importancia patrimonial de Turrialba. Sin embargo, en lo que hablaríamos de la gestión patrimonial, de la conservación, de la investigación, de la conservación y en la puesta en valor de ese patrimonio, ¿verdad? Vemos que aquí no existe eso. Se investiga, pero no se socializa el conocimiento. Se investiga, pero no se conservan los sitios arqueológicos. Y tampoco, ¿verdad? Se generan medidas para su protección y para su cuidado. ¿Verdad? El conocimiento que se genera no redunda en medidas de protección ni de gestión patrimonial. Entonces, ¿verdad? Algo importante, ¿verdad? Es la conservación de los sitios arqueológicos y la gestión de, ¿verdad? De esto que se conserva. ¿Verdad? Una cosa son los bienes muebles, todos los objetos que están en museos, que es una parte del patrimonio y no es todo. ¿Verdad? Y algo importante, ¿verdad? Que los sitios arqueológicos se definen como bienes demaniales. Son bienes del Estado, son bienes de todos los costarricenses. Sin embargo, son unos bienes
demaniales, unos bienes colectivos, es un bien común que la mayoría de las veces está en propiedad privada, que se considera inviolable, ¿verdad? Sin embargo, esta confrontación entre un bien común en contextos privados ya hay jurisprudencia, ¿verdad? De que lo colectivo está sobre lo privado. Entonces, la pregunta es, ¿cómo cuidar los sitios arqueológicos? ¿Cómo garantizar la protección de los sitios? ¿Verdad? Y la otra cosa, ¿verdad? Es la puesta en valor, socialización del conocimiento. Si las comunidades, si la gente no conoce su patrimonio, si solamente están pensando que lo que vale son las piezas de oro, las piezas de jade, las cerámicas pintadas bonitas, si no hay una concientización a partir del conocimiento, ¿verdad? De una transmisión, de una socialización del conocimiento, y si además no se permite que las comunidades locales se apropien del conocimiento, ¿verdad? Que sean partícipes de los valores sociales del patrimonio, entonces tenemos un problema. Y entonces el gran problema de la gestión patrimonial en Costa Rica es lo que les decía al principio, el modelo centralizado en el Museo Nacional, la idea del patrimonio nacional que casi que no reconoce el patrimonio arqueológico como un patrimonio local de las comunidades. Y luego la desvinculación de ese patrimonio con las comunidades indígenas que no lo pueden reclamar, ¿verdad? Que no pueden participar en la toma de decisiones de ese patrimonio. Y luego el resto de los ciudadanos que tampoco, ¿verdad? La gente dice, es que vinieron, excavaron, se encerraron en Sarán y sacaron todo, se fueron y no nos dimos ni cuenta. Nadie dio una charla, nadie dijo nada de que habían encontrado ahí. Y entonces el patrimonio arqueológico y la labor de investigación se convierte en algo de gente privilegiada, ¿verdad? De una élite, donde el resto de la gente no participa, no se le comparte eso. Y eso, a final de cuentas, en las comunidades ha revertido, y esto lo digo por otros casos que ahora no me puedo extender, ¿verdad? Dicen, no confían en nosotros, no confían en que nosotros podamos ayudar, no confían en que nosotros podamos participar, no confían en que nosotros podamos aprender, que se lo lleven, pero no nos pidan que lo cuidemos, pero no nos pidan ayuda, pero no nos pidan que les informemos, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos un problema muy serio de cómo desde el Estado, desde la universidad, desde el museo, desde los que se encargan de la gestión patrimonial, porque formar arqueólogos, ¿verdad? Que es lo que hace la Universidad de Costa Rica, desde ahí empieza la formación en gestión patrimonial, ¿verdad? Donde no es solo el componente de investigación, sino están los de conservación, los de puesta en valor, la socialización de ese conocimiento, que es lo que le da sentido a eso que llamamos patrimonio, porque si no, no sería patrimonio de nadie, ¿verdad? Entonces, hay algo muy importante, ya para terminar, ¿verdad? Es la necesidad de inventarios arqueológicos, actualizarlos, ver cómo están esos sitios, en qué estado se encuentran. Esto es como ir a ver enfermos, qué ha pasado, qué pasó con la zoila, se conserva el camino, están los montículos, lo que Javier Artavia vio en el 2000, no me acuerdo, 9, lo que luego Felipe Sol vio, están ahí todavía o ya le construyeron una urbanización encima, ¿verdad? Es empezar, es mejorar esos inventarios con nuevos sistemas de registro, ¿verdad? No un punto en un mapa, que es lo que yo les he mostrado, ¿verdad? Sino como propiedades, como polígonos, como lugares que tienen una extensión, que tienen una referencia geográfica, que tienen una referencia cronológica, ¿verdad? Porque sobre eso es lo que, sobre propiedades, es sobre lo que se toman decisiones, no sobre puntos en un mapa. Y la otra cosa importante, ¿verdad? Es la necesidad de integrar el patrimonio arqueológico en la toma de decisiones territoriales de gobernanza, incluir en las agendas, ¿verdad? Nacionales, municipales y de las comunidades locales, ¿verdad? Y superar ese modelo patrimonialista pensando el museo,
¿verdad? Y algo muy importante, ¿verdad? Que es una de las limitaciones, pero que es un reflejo de nuestra manera de entender el patrimonio, es el marco legal que tenemos. Si ese marco legal no cambia, que es el marco que legitima la idea del museo, la idea del Museo Nacional, el énfasis en los objetos, una ley que no atiende los sitios arqueológicos, donde los sitios arqueológicos simplemente son proveedores de objetos, no son unidades de manejo, no son unidades sobre las que se decide, se conserva, se investiga, se protege, ¿verdad? Entonces, si no cambiamos ese marco legal, vamos a tener, seguir teniendo los mismos problemas. Y hay algo, ¿verdad? Ya para terminar, que es muy importante, es que nosotros, la destrucción de un sitio arqueológico es un acto de empobrecimiento de nosotros colectivamente, como pueblo, como comunidad. Es borrar, es la eliminación de un trozo de historia, es la pérdida de algo irrecuperable, ¿verdad? Los sitios arqueológicos son únicos, son irreparables, no los podemos volver a reproducir, salvo que se haya hecho una excavación, una documentación de última generación, ¿verdad? Y entonces cada sitio arqueológico que se destruye nos empobrece y nosotros ya nos hemos empobrecido mucho como país, como comunidad, con el trato que le hemos dado al patrimonio, a los sitios arqueológicos, ¿verdad? Y también con el trato que le hemos dado a gran cantidad de objetos. Y en última instancia, esta manera de relacionarnos nosotros con el patrimonio es la manera en que nos relacionamos con los pueblos indígenas, porque no reconocer, no proteger, no conservar el patrimonio arqueológico es seguir en el proceso de colonización, es seguir en el proceso de destrucción de los pueblos indígenas, porque básicamente la destrucción de los sitios arqueológicos es la destrucción de la historia de los pueblos indígenas, no es nuestra historia, es la historia de los pueblos indígenas, de los que estuvieron antes que nosotros, de nosotros que ahora nos llamamos costarricenses y del bicentenario, ¿verdad? Entonces, este empobrecimiento nos afecta también individualmente, nos afecta colectivamente y nos afecta espiritualmente, ¿verdad? Porque son valores que también no, son valores que tienen que ver con nosotros. Entonces, esto es muy importante, ¿verdad? No es que se destruye un sitio arqueológico, sino qué es lo que pasa cuando se destruye eso, ¿verdad? O qué pasa cuando no se difunde, cuando no se da a conocer. Entonces, bueno, yo llegaría hasta aquí, Fernando. No sé qué ha pensado, si preguntas, debates. Sería valioso, más bien quiero agradecerle, Ifigenia, antes, y sería valioso abrir micrófonos por si alguna de las personas quisiera comentar algo, hacer alguna pregunta. Se me olvidó escribir en el chat durante su intervención, pero si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, siéntanse en completa libertad, ya sea de abrir micrófonos y realizarlo, o por otro lado, escribirlo en el chat y yo con todo gusto puedo irlo leyendo. En Facebook tuvimos en un momento 8 personas viéndolo, que es así como lo más que tuvimos, pero nadie escribió nada. Más bien, Guillermo, un gusto. Adelante. Sí, muy buenas tardes. Un gusto y un placer escuchar a Ifigenia siempre, ¿verdad? Rápidamente, quería yo comentar un asunto, pero voy a referirme brevemente a lo que ha dicho sobre el deterioro del patrimonio. Entonces son dos cosas muy rápidas. La primera es que en efecto yo creo que en el país no existe una conciencia. El problema es que hay que crear una conciencia clara de la necesidad de rescatar el patrimonio y de que no son meramente chunches, es decir, ¿verdad? Y voy a dar dos ejemplos. Uno es la destrucción de la calzada en Juan Viñas,
un día de estos que regresaba yo a Turrialba, que no íbamos mucho por la pandemia, está la calzada de piedra que había descubierto Snarkis, que estaba entre cañales, ¿verdad? Estaba entre cañales y que era cortada a la mitad justamente por la carretera. Y entonces de este lado, en Juan Viñas, quitaron un cañal y no sé, van a construir algo. Van a construir algo. Y cuando paso yo, pues lo que hicieron fue que agarraron las piedras de la calzada, obviamente quitaron el cañal, quedó la calzada, las piedras de la calzada, y agarraron todas las piedras de la calzada e hicieron un montículo de piedras. Y cuando paso yo, lo que veo es un montículo de piedras allá tirado a un lado del lote. No sé exactamente qué estén construyendo. Por una situación especial no he podido ir en estos días, pero ya voy a regresar a mis funciones. Y bueno, prácticamente, sencillamente quitaron el cañal, destruyeron la calzada y agarraron las piedras que conformaban la calzada y la tiraron allá en una esquina. Me imagino que ya llegó una vagoneta y se llevó las piedras para triturarlas o hacer algo. Entonces vemos cómo estas cosas pasan. Y otro segundo ejemplo que a mí me preocupa mucho, hay una página en Facebook que se llama Antigüedades en Costa Rica, donde venden las vasijas, venden los objetos arqueológicos como si fueran cualquier cosa con la impunidad más indecente. Y lo digo porque ahí estaba viendo yo una vasija del periodo Bagaces, es decir, y el señor preguntando, aquí vendo esto, que quién me lo quiere comprar, y le digo, está muy bien conservada, por cierto, la vasija. Pero, o sea, así, en impunidad terrible, ahí en Facebook están vendiendo las vasijas que le encontró en la finca de él allá en Aranjuez, tierra de mis tatarabuelos y de mis abuelos. Es decir, ahí siempre ha vivido mi familia. En Aranjuez de Punta Arenas, me estoy refiriendo, no al otro Aranjuez. Y a mí esas cosas, digo yo, me preocupan y a veces me indignan también porque es una destrucción, no hay conciencia absoluta de que están destruyendo, no hay conciencia absoluta de que estas cosas no se pueden vender como si fueran cualquier chéchere viejo. Y entonces eso me preocupa. Era un comentario sobre eso. Y el otro comentario que sí me interesaba hacer era lo que decía Ifigenia sobre la puesta en valor, porque volvemos a los estudios académicos y lo que a mí me interesa. Vieran qué difícil es para mí, para nosotros que trabajamos desde otras áreas, acceder a esos. ¿Dónde diantres está la información? ¿Por qué no está disponible? Es que yo la busco, la pido, y es una cosa tan difícil, ¿verdad? Y ahí es donde no avanzamos, porque cada quien trabaja en su lote, en su parcela, y entonces no. Yo por ejemplo, necesito información sobre el poblamiento de la cuenca del Reventazón, y yo no puedo ir a agarrar una pala, ir a meter, ya alguien ha excavado en la cuenca del Reventazón. Necesitamos a alguien, ¿de dónde están los estudios que nos permiten discernir sobre cómo ha sido el poblamiento en la cuenca del Reventazón? Porque, digamos, a veces yo tengo cálculos, por ejemplo, sobre los movimientos de la población indígena, pero necesito la correlación con la arqueología. Yo puedo calcular en qué momento preciso los cabécares llegaron a la región de Turrialba, ¿verdad? A las cuencas del Chirripó, a la cuenca del Pacuare, que es más o menos en el año 1500. Pero yo, es decir, esa gente no se pudo mover y no pudo dejar ningún rastro. Debe de haber algún rastro, pero no, es decir, tenemos una gran duda de si llegaron o no llegaron hasta la cuenca del Reventazón. Sospechamos que sí llegaron hasta la cuenca del Reventazón, pero necesitamos datos que nos ayuden a corroborar ese asunto, pero no hay quien nos dé esos datos. Yo no sé dónde están, ni quién los tiene, ni qué hace esas cosas, pero entonces resulta que volvemos a que nuestra información es fragmentaria y no podemos reconstruir la historia adecuada de estos pueblos. Entonces uno desde la lingüística solito por allá, trabajando, no puede si no necesita y no tiene datos. Creo que en ese sentido me parece muy importante ambas cosas que ha dicho Ifigenia, lo de crear conciencia de que no permitir la destrucción, y lo otro, la puesta en valor de este conocimiento, porque no puede ser que esté guardado en una gaveta, porque ahí tampoco sirve, sino que
como ciencias humanas que somos, la antropología, la lingüística, se supone que avanzamos y que creamos conocimiento y vamos mejorando, es decir, día a día los procesos de nuestras respectivas ciencias, y nada cuesta caminar de la mano. Muchas gracias, era eso lo que quería decir. Sí, Fernando, ¿puedo comentar? Por favor. Sí, bueno, mucho gusto, Guillermo. Cuando hablamos de socialización del conocimiento, ¿verdad? Hay muchas maneras de socializarlo. Y el conocimiento tiene que ser accesible, abierto. Y usted ahora que dice esto de los datos del Reventazón, hay muchísimas, bueno, Gerardo está conectado, Fernando, que es arqueólogo, también, ¿verdad? Hay muchísima información sobre el Valle de Turrialba. La pregunta es, ¿por qué no están los proyectos interdisciplinarios? ¿Por qué no están los proyectos que empatan también, que le ayuden también a la antropología, a los lingüistas que le ayuden? Eso sí se dio un poco en los años 90 y de manera muy interesante, y cambió el modelo de interpretación de la arqueología de Costa Rica, cuando se une la lingüística, la genética de poblaciones, la arqueología, ¿verdad? Y luego hubo una ruptura. Ya esos, como los pioneros, sembraron ese nuevo modelo de desarrollo y luego desapareció. Y luego cada uno por su lado, ¿verdad? Entonces es un tema interesante, ¿verdad? De qué pasó. Entonces la socialización del conocimiento, ¿verdad? Tiene muchos matices y es muy importante, ¿verdad? Porque acceder a la información arqueológica, si uno no es un arqueólogo registrado y si no tiene una razón concreta, tampoco es que se la dan así fácil, ¿verdad? Entonces hay un problema en la gestión de la información. Y luego quería aconsejarle, Guillermo, que esa destrucción de esa calzada de Juan Viñas la reporte al Museo Nacional, al Departamento de Antropología, inmediatamente. Con que le envíe un mensaje, ojalá una foto ahí Fernando luego le puede pasar la dirección de Mirna, un reporte por destrucción de patrimonio, porque eso lo tiene que atender el museo como violación a la ley 6703 y alguien tiene que dar cuenta de esa destrucción, ¿verdad? Pero eso es parte, es el papel de nosotros como ciudadanos, y perdón, Guillermo, si lo uso como en este momento, ¿verdad? Usted inmediatamente debió haber llamado cuando lo vio. Pero probablemente, como usted, ¿verdad? Como no se nos ha formado en la protección del patrimonio, a veces no sabemos cómo actuar, no sabemos dónde llamar, ¿verdad? Entonces, cuando hay una destrucción de patrimonio hay que reportar, alguien dice, de por sí no van a venir, de por sí ya lo destruyeron. No, pero hay que denunciarlo. Y quizás sí se pueda salvar algo. Entonces, Guillermo, yo lo instaría a que informe al museo y ojalá hasta pueda mandar unas fotografías, porque el Museo Nacional tiene la obligación de atender esa destrucción. Más si está registrada. Imagínense si usted la reconoció. Y qué tragedia esto, ¿verdad? Perdón, Carlos Garro tiene la mano levantada. Adelante, Carlos. Ok, muchas gracias. Bueno, primero quería comentarles que yo soy egresado de la carrera de turismo ecológico, entonces por ahí hay una similitud, creo que algunos de los participantes también. Bueno, actualmente yo trabajo en una consultora ambiental, nosotros trabajamos mucho lo que son giras educativas y creo que yo siempre invito a la reflexión en relación cuando venimos al cantón de Turrialba, yo soy de acá de la zona, y yo les digo que aquí hay una deuda muy grande a nivel de gobierno local. ¿Por qué? Porque Turrialba, básicamente, yo siempre se lo digo así a los chicos, es una huaca indígena, o sea, en cualquier parte acá de Turrialba, desde Santa Cruz hasta la Suiza, usted, bueno, he sido testigo de que muchas personas hacen excavaciones para hacer construcciones de casas, caminos, proyectos agrícolas y aparecen este tipo de lítica, de artefactos de piedra. Entonces, creo que a nivel de gobierno local hay que tener una gestión a la hora de construir todos estos proyectos habitacionales o agrícolas, porque acá Turrialba es un territorio totalmente indígena, no se puede llegar a construir
simplemente sin ningún estudio técnico. Yo soy consciente acá, vivo cerca de la región de Azul, que estaban hablando ahí, de la Zoila. Recuerdo que unos años atrás se encontró en un proyecto habitacional, se encontraron vestigios indígenas, simplemente se recogieron, se llevaron y el proyecto siguió. Entonces, muy lastimosamente, la situación acá a nivel de la región es un poco triste por eso, porque no hay una gestión, no hay un control. Simplemente, como exponía la arqueóloga María, simplemente se llevan los artefactos y se sigue el proyecto. Entonces, eso sí es muy preocupante acá en la zona. Y en cuestión ya de una pregunta puntual, me gustaría saber cuál etnia se cree que pudo habitar Guayabo. También si hubo contacto con algunas otras etnias del país, específicamente lo digo por no, ¿cómo es que se llama? El montículo, o más bien la figura del jaguar y el lagarto, que se ve que son muy diferentes, ¿verdad? Como que se construyeron con técnicas que se ve que no fue el mismo escultor que la hizo, ¿verdad? Eso siempre me lo he preguntado. Y también hablar un poco de la importancia del río Reventazón, ¿verdad? Que ahí confluye lo que es el río Turrialba, el río Colorado, y que por ahí he leído que era una zona importante para la caza, y que se ha encontrado también ahí vestigios de megafauna que evidencian muchos miles de años atrás. Entonces, muchísimas gracias por la exposición, estuvo bastante clara y me gustó, y ojalá se sigan abriendo estos espacios educativos a nivel de acá del cantón para que se promueva una reflexión y un cuidado de de nuestro valor y de nuestra riqueza indígena acá en la zona. Gracias. Bueno, son muchas preguntas y yo creo que esto es más tema para otra conferencia, ¿verdad? Una específica sobre el Monumento Nacional Guayabo. Yo, digamos, yo no soy especialista en el monumento, sí soy parte de la Comisión Asesora Interinstitucional para el Monumento Nacional Guayabo, pero no sé si Fernando en algún momento pensará organizar una conferencia pidiéndole a Gerardo o a Alarcón. El año pasado precisamente tuvimos una con Gerardo. Este año pues cambiamos precisamente por esto, pero hay varios planes y se me están ocurriendo más cosas. Entonces, sí, Carlos, quédese atento porque sí vamos a estar trabajando sobre esos temas. Sí, porque las preguntas que ha hecho Fernando, el muchacho, ¿cómo se llamaba? Perdón. Carlos. Y son temas largos, el tema de la etnicidad, cómo definir la etnicidad de Guayabo, que eso es todo un tema muy delicado, ¿verdad? Luego todo el tema de la megafauna todo esto es una charla, entonces yo me siento, ¿verdad? Nos alargaríamos aquí hasta no sé cuánto. El tema de qué etnia era, eso no se ha definido. Lo que sí es que está dentro de los mapas estos de pueblos hablantes, lo ponen dentro de pueblos huetares, desde la lingüística, desde la tradición chipchoide, ¿verdad? Pero no podemos decir son bribris, son cabécares, son quiénes son, ¿verdad? Porque Guayabo tiene una historia de ocupación muy larga. Y hay dificultades, perdón, Ifigenia, y hay dificultades también a la hora de establecer eso, debido a que los grupos étnicos, con los nombres bribris, cabécares, huetares, el nombre que queramos, fue puesto en el siglo XVI. Guayabo, al momento en que llegan los grupos europeos, ya Guayabo estaba consumido por la montaña. Es decir, las personas que se asentaron en Guayabo ya no eran grupos étnicos de este tipo, ¿verdad? Eran otros. Pero sí, es tema para, y esto Gerardo quizá puede dar más luces al respecto. Sí. Igual, por ejemplo, con lo del monolito, ¿verdad? Lo que pasa es que lo del monolito es distinto a un petroglifo. El monolito es un objeto escultórico, no es un petrograbado.
Es diferente. Para mí, técnicamente es otra cosa. Pero sí tiene razón, por ejemplo, es lo mismo que encontramos en la esfera del sitio Hacienda Victoria, ¿verdad? Se ve en la metalurgia, pero lo que no tenemos que confundirnos es que el monolito del jaguar y del lagarto es un petroglifo. Eso es un objeto escultórico, que hasta tiene acabados de superficie, tiene ciertas cosas que no son de los petroglifos, ¿verdad? El petroglifo en alto, bajo relieve o con pintura que marca trazos, esto no, esto ya la roca se ha trabajado para conseguir determinada forma, entonces es otra cosa, ¿verdad? No se pueden mezclar. Sí, hay una necesidad de precisar el concepto, porque incluso glifo, glifo es ya un objeto gráfico que me permite a mí extraer un significado. Y por el momento tampoco sabemos cuál es el significado de ninguno de estos petrograbados, más bien. Pero ya esto es una cuestión de conceptos y de discusión arqueológica específicamente. Quizá, si alguien más tiene alguna duda, por favor, levánteme la mano. Voy a leerles comentarios que pusieron algunos estudiantes. Marilis escribe que muchísimas gracias por habernos dado esta exposición. Una problemática muy grande es el hecho de que en Costa Rica no se educa al tico a que cuide y valore todos los patrimonios culturales e históricos que nos representan. Por lo mismo, porque muchas veces la ignorancia es más fuerte que la educación. Siento que estas charlas también se podrían impartir a poblaciones más jóvenes, como niños o estudiantes de colegio, para que puedan conocer y entender la importancia que tienen tanto los sitios arqueológicos como los artefactos que ocupan esos lugares. Anthony también nos dice, es muy importante lo que dice el caballero Guillermo. Soy de Turrialba y he conocido a personas que tristemente se han dedicado a eso, de conseguir cerámica o diferentes objetos arqueológicos para su venta ilegal. Nosotros como estudiantes, y en mi caso como turrialbeño, ¿de qué manera podemos velar o luchar por el correcto cuidado de ese patrimonio y tratar de evitar que se den esas problemáticas? Pregunta. Le da además las gracias por una charla provechosa. Quizá para responderle a Anthony, precisamente Gerardo Alarcón respondió le brinda el contacto por correo electrónico de la jefa del Departamento de Antropología e Historia, Mirna Rojas. Esa es una vía. La otra vía es por el teléfono del Departamento de Antropología e Historia. No, Fernando, no. Tiene que ser denuncia escrita. Tiene que ser escrita. Sí, porque para que quede constancia. Porque luego nadie contesta por la pandemia. Tiene que ser un mail. Y que sea dirigido a Mirna y también a Antropología, Museo Costa Rica, las dos direcciones. Gracias. Sí. No, perfecto. Sí. Y luego para contestarle yo a Anthony, sí. Hay unas figuras que ahora está muy fuerte aquí en Costa Rica con los corredores biológicos. Colombia lo tiene bien establecido. En Colombia le llaman vigías del patrimonio. Aquí con todos los corredores biológicos y los proyectos productivos que hay en varias partes de Costa Rica, de Naciones Unidas, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, y todo un tema ahí de ciencia ciudadana, están las brigadas de protección de la naturaleza. Yo he estado trabajando con gente en la zona sur, no por la pandemia se paró, ¿verdad? Pero deberían haber brigadas de arqueología en cada comunidad. Desde ICOMOS, que yo pertenezco a ICOMOS, le llaman escudos azules también, pero no se ha podido instaurar acá. Pero yo, por lo menos en la zona sur, a las mismas personas que se estaban formando en las brigadas de monitoreo ecológico ambiental, monitoreo de aves, monitoreo de aves principalmente, estábamos formándolos para que estas mismas brigadas hicieran monitoreo arqueológico, que supieran actuar cuando hay casos arqueológicos y que a la vez recibieran formación y que poco a poco se involucraran en la gestión del patrimonio. Pero desgraciadamente, ¿verdad? En Costa Rica, por este modelo de gestión patrimonial que tenemos, nadie asume
el involucramiento de las comunidades. Porque yo vengo hoy a esta charla y me voy. Hay un proyecto interesante en Costa Rica que son los embajadores y embajadoras del mar, que es la gente del Caribe Sur, pero que ellos están en arqueología subacuática y ellos son jóvenes de la comunidad que hacen monitoreo de barcos hundidos, también de protección de corales, pelea contra el pez león, ¿verdad? Y ellos han recibido cursos de arqueología que casi nadie en Costa Rica los ha recibido. Bueno, solo Arturo Hernández. Pero ellos saben hacer mapeos, saben inventariar, saben describir, ¿verdad? Y es un grupo también es una brigada, pero de arqueología subacuática. Entonces, una tarea, y es una tarea que a mí me gusta, y yo, de hecho, cuando trabajaba en el Museo Nacional y tenía el proyecto en el sur, trabajé mucho con las comunidades en recorridos educativos, con la familia, de ir a ver sitios, ir a caminar, descubriendo el patrimonio, reconociéndolo, ¿verdad? Pero este tipo de proyectos realmente no hay ahora en Costa Rica. Nadie está trabajando eso. Institucionalmente no es un interés tampoco, porque no se está apostando a delegar en las comunidades la protección del patrimonio arqueológico. Y qué importante es, tomando en cuenta que incluso la misma UNESCO habla de una cogestión entre las figuras, las instituciones estatales y las comunidades, precisamente, que viven alrededor de los sitios. Sí. Carolina Guillermet, también un gusto, Carolina, ojalá que siga por aquí. Da las gracias por la exposición, sumamente interesante, valiosa. Sí, por aquí está Carolina, hola. Sí, hola Fernando, hola, muchísimas gracias a los dos, bueno, por esta exposición y súper interesante, súper valiosa y pues vamos a seguir los datos que nos han informado, creo que van a ser muy útiles para la universidad también. Los estudiantes estuvieron presentes, los estudiantes del curso de diseño, y estaban bastante interesados en las piezas. Qué bueno, gracias Carolina, compañera de diseño gráfico. Milena dice que debe retirarse, que muchas gracias por el espacio, la información tan importante. Abel Vargas, un saludo Abel. Si hay enlaces para escuchar las charlas anteriores, esta sería muy valioso para difundir la información y educar a todos para romper ese paradigma de que nos falta educación. Por eso estamos aquí, dice. Lourdes, dar las gracias por la exposición, muy provechosa. Gerardo se despide. Dice que además, Abel dice que tenemos guías especializados en historia y cultura de Costa Rica que se podrían involucrar. Lisbeth escribe que muy provechoso, que es de la zona y que le parece interesante conocer todos estos datos. Muchísimas gracias a todas las personas que están escribiendo. Ifigenia, no sé si usted quiere dar un cierre con esta información. Si no, pues más bien quiero agradecerle enormemente desde el museo y personalmente por su anuencia siempre tan linda viendo cómo ayudar en estos temas. Creo que esta idea del monitoreo arqueológico, incluso desde la universidad, se podría trabajar como un TCU. Aquí, lo bonito de todo esto, lo bonito de sentarnos, por ejemplo, de escuchar a Guillermo con sus inquietudes, es precisamente decir, bueno, pues, rememos juntos. En vez de que Guillermo esté por ahí solo, ¿por qué no nos ponemos a pensar formas para trabajar en conjunto, verdad? De mi parte, quiero agradecerles a todos ustedes por haber estado acá. La próxima charla va a ser en un mes, exactamente el 6 de octubre. Vamos a trabajar sobre el tema de ofidismo y serpientes venenosas. Tema, digamos, en términos coloquiales, el título es ¿qué hago si veo una culebra? Precisamente porque estamos en la zona atlántica. El Instituto Clodomiro Picado nos va a dar la charla en colaboración con la sede del sur
la finca experimental interdisciplinaria de modelos agroecológicos del FEIMA, de la sede del Atlántico. Y bueno, pues seguimos trabajando. Estamos además trabajando en una también para el 12 de octubre, sobre los grupos subalternos al momento de la independencia, precisamente, cómo vemos a estos grupos subalternos al momento de la independencia. Sin más, pues un gusto haber estado con todas y todos ustedes. Muchas gracias por su presencia. Nos vemos. Bueno, muchas gracias.